continuamos con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Jorge, te preguntaba sobre por qué hay tanta alergia a la palabra acuerdo, pacto, porque uno ve voceros del gobierno y de la oposición y dice, no, ahí no hay pacto, no estamos negociando nada, o sea, como si eso fuera pecado, ¿no? No creo que sea pecado la palabra en sí. Sí creo que hay una experiencia nefasta en la historia democrática de Venezuela, en la historia reciente de Venezuela, que fue el llamado Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto hecho a espaldas del pueblo de Venezuela. El chavismo, la revolución, y Chávez siempre insistió en eso. Nosotros no estamos en un plan de conciliábulos con factores políticos, sino que el pueblo tiene que participar de forma permanente. El gran democratizador de la República fue Hugo Chávez, cuando introduce modelos novedosos de democracia, la constituyente, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por el pueblo, los mecanismos referendarios, etcétera. Las elecciones, como decía Lula, en Venezuela todos los años hay una elección y cuando no la hay, Chávez la inventa, eso es una realidad. En unidad de tiempo, yo no creo que haya un país del mundo que tenga tantos eventos electorales para elegir mandatarios o para consultar al pueblo como la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo además que el diálogo ha avanzado más de lo que la oposición quiere reconocer. Cuando se sientan los alcaldes y gobernadores de oposición con los alcaldes y gobernadores de la revolución y avanzamos en materias concretas, y una materia que todo el pueblo de Venezuela la considera fundamental, que es la lucha contra la inseguridad, contra la violencia en todas sus formas. Bueno, y se ha avanzado en eventos y hechos concretos, pues el Plan Patria Segura, el Plan de Pacificación, la conferencia económica, ver al presidente de Fede Cámaras, a Lorenzo Mendoza, sentados con el gabinete económico, discutiendo, pues hay cosas que dirán que tienen razón y hay cosas en las que nosotros podemos demostrarle que están equivocados y en ese sentido poder avanzar. Todo lo que se ha hecho en materia de disminuir los trámites que venían entrabando, el desarrollo, el transcurrir adecuado de la economía venezolana es una consecuencia directa, una consecuencia favorable directa. Pero la gente quiere ver sentados a los del gobierno y a los de la MUD. Y nosotros no nos hemos parado. Y nosotros seguimos sentados y seguimos haciendo esfuerzos. Y yo sé que hay algunos eventos que en los próximos días permitirán, digamos, establecer las bases para continuar las discusiones. Creo que fue un rasgo muy mal creado. Creo que es consecuencia de esas tres tragedias de las que te hablé, de las que ellos son víctimas también. La tragedia de la falta de coherencia en el liderazgo opositor, la tragedia del uso de atajes y, bueno, que siempre tienen que levantar la mirada a ver qué es lo que le están diciendo desde el norte. Y eso obstaculiza el desarrollo de la mesa de diálogo. Tenemos escasamente desde el 11 de abril, no habíamos cumplido ni siquiera el mes en este proceso de intercambio, que además ha sido muy intenso. Sería muy mezquino decir que no hemos trabajado de forma ardua, de forma honesta, de forma sincera. Yo personalmente he tenido reuniones casi a diario con factores. Tú también has participado en esos eventos de reunión como testigo de buena fe desde la conferencia de paz. Es decir, hemos ido de la mejor fe a este proceso de discusión con la mesa de la unidad democrática. Creo que fue un gesto mal creado haberse levantado en la forma que lo hicieron, pero al mismo tiempo, bueno, esos son... No podemos asombrarnos ni asustarnos tampoco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos y continuar el proceso de discusión. Que si fracasa el diálogo, se va a fortalecer nuevamente la protesta violenta. ¿Tú no crees eso? No, yo creo que el diálogo ha venido avanzando y creo que la propuesta de paz ha venido imponiéndose. También es verdad que hay un elemento real que cuando uno lo discute con el sector opositor o con estos sectores de la oposición, tienden a hacerse los locos. Y es que hay un proceso de insurrección armada verdadera. Ayer mismo arrojaron unos objetos explosivos incendiarios contra la sede de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela allí en Maripérez. Nosotros tenemos la evidencia clara, real. El presidente Maduro se lo ha mostrado al país de que lo que ocurría no eran protestas, ni siquiera protestas violentas, sino que ocurría un evento insurreccional que lo que procuraba era acabar, pues, dar con el traste con la democracia venezolana, acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sembrar la muerte, la angustia, la violencia en todo el territorio nacional. Hoy en día yo no sé si tú fuiste a San Cristóbal, sí, cuando eso es un territorio de guerra, y este alcalde no es que lo permitió, es que activamente participó en todos estos violentos, este exalcalde de San Cristóbal, violentando la razón por la cual el pueblo de San Cristóbal lo eligió como alcalde. Claro, hemos logrado
y cuando digo hemos me refiero al gobierno revolucionario y me refiero a la población en general, porque a nadie le gusta que le cierren su calle, a nadie le gusta que le estén quemando basura, a nadie le gusta que le estén colocando guayas que pueda significar la muerte, como en efecto ocurrió con varios venezolanos que, bueno, que ya no podrán volver a sus hogares, que ya no podrán volver a ver a sus hijos, que ya no podrán volver a ver a su esposa. Pero hoy en día está en peligro la estabilidad del gobierno del presidente Maduro. No, absolutamente no, no lo está, no lo está. Y yo creo que tiene que ver con esta vocación pacífica que el gobierno tiene, y creo que es importante que sigamos sentados. El presidente Maduro lo ha dicho varias veces, yo no me voy a parar de la mesa de diálogo. Y creo que además el concurso que fue convocado por el presidente Maduro, fue convocado por el gobierno revolucionario, de los cancilleres de UNASUR, la actitud inicial de la oposición era una actitud recelosa respecto a lo que es una instancia maravillosa. Eso lo comentamos ayer con Henry Ramos, ¿no? Y ayer lo comentamos con Henry Ramos Alú, por cierto. Sí, sí, yo lo vi, yo vi, pero es una convocatoria que hizo Maduro, no fue una cosa producto de un acuerdo ni nada de eso. Maduro convoca a los cancilleres de UNASUR para que participen, para que sirvan de testigos de excepción de este proceso que se viene realizando. Yo sigo siendo optimista, yo creo que es necesario seguir sentados en la mesa. Creo que tendremos que lidiar con estas tres tragedias de las que te he hablado antes, pero yo sí creo que la oposición venezolana también debería en algún momento, así como ellos quieren gestos, deberían tener el gesto de rechazar de plano cualquier forma de violencia que provenga de sus propias filas. Ahora, el presidente Maduro ha dicho... Porque es muy curioso, perdóname, es muy curioso que tú veas a esta señora María Corina Machado o a este señor Ledesma, que tienen una propuesta claramente violenta del devenir de la política venezolana, entonces pertenecen a la MUD o medio pertenecen a la MUD, y entonces cuando uno le dice, mire señor, pero o sea, usted tiene que decir algo sobre estas declaraciones o sobre estos eventos que han ocurrido, entonces se hacen los locos. Cuando se levantaron los campamentos y les mostramos las pruebas a ellos de lo que estaba ocurriendo en esos llamados campamentos en el municipio de Baruta y en el municipio de Chacao, lo que tenía que ver con armas allí, lo que tenía que ver con planificación de actividades claramente violentas, y la guarimba de la guarimba estaba en Las Mercedes y estaba en Chacao, en esas benditas carpas. El consumo de sustancias psicoactivas, se le mostraron las pruebas, y igual cuando el gobierno, utilizando, bueno, lo que constitucionalmente tiene como deber, que es, bueno, evitar que se presenten eventos violentos o el derecho que tienen los baruteños y los chacaenses al libre tránsito, se levantó sin violencia alguna, porque ahí no hubo, o sea, ¿tú te acuerdas cómo eran reprimidas las manifestaciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela, cuando nos tiraban a Henry Viva a caernos a tiro en la Puerta Tamanaco o en las Tres Gracias, a tiro? Disolvían las manifestaciones, sino cómo se explica la cantidad de estudiantes asesinados en los gobiernos de Lucinchi, en los gobiernos de Pérez. Es decir, eso es la razón. Era que eran manifestaciones repelidas, y eran manifestaciones disueltas a disparo, a peinilla de los efectivos de la Policía Metropolitana en esa oportunidad. Es decir, hay una actitud de la oposición que debería significar un gesto también, decir nosotros... ¿Qué es lo que tú quieres o el chavismo quiere que la oposición haga para que se demuestre que rechaza la violencia? ¿Me vas a responder eso al retorno de la pausa? ¿Cómo no? Ya venimos con